Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 7 de febrero de 2018, empezando por las damas, las deportistas, las que llegaron últimas, pero con el ejercicio hecho. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Y Adriana Marrero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Faltaban, no se sabía qué pasaba, bueno, terminaron llegando. Y ahora llegamos a tiempo, nos está esperando un rezongo, como que estamos llegaron al aire. justito, Es tremendo. justito. Nunca te escuché este rezongo es puntual. a nuestro amigo Benítez, te digo la verdad. Bueno, no exageren. Lo que pasa es que se prolongó unos minutos más de No, lo que pasa es que ya nos ha acostumbrado. Y ahora vamos al lado masculino de la mesa, el otro 50%. Rafael Porcecaggi, buen día. Buen día para todos. Y Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos, si les parece. El intendente de Artigas, Pablo Caram, del Partido Nacional, denunció que hay un ataque político contra su persona en la divulgación de información sobre la cantidad de familiares suyos que ocupan cargos de confianza en su administración. Que es una situación lamentable donde hay una movida política pensando en las próximas elecciones, y cuando ven un gobierno que en 2 años y medio ha realizado trabajos que eran esperados por más de 70 años. ¿Quiénes son los familiares de Caram cuyos nombramientos han sido cuestionados en notas de prensa en estos días? Por ejemplo, su pareja, Carolina Gómez, directora de Cultura, su sobrina, Valentina dos Santos Caram, directora general de la Intendencia, uno de sus primos, el exdiputado Rodolfo Caram, director de Desarrollo, y Manuel Caram, también primo, director de Desarrollo Social. Se ha generado un debate que incluso corta el partido, porque el exintendente de Río Negro, Marla Fluff, que pertenece a Alianza Nacional, de donde se fue Caram a fines del año pasado, anunció que va a pedir al directorio del partido que cite al jefe comunal para que dé explicaciones. Pero el presidente del Ejecutivo Blanco, Luis Alberto Ojeda, opinó que este episodio no necesariamente implica un abuso. Se preguntó, por ejemplo, ¿cuántos casos de este estilo hay? Citó el del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, hermano del presidente de la República, que además en el primer gobierno Vázquez fue prosecretario de la presidencia, o sea que trabajó directamente junto al mandatario. Bueno, ¿qué dicen ustedes, Rafael? Breves reflexiones para luego le paso a los compañeros. Primero que nada, saludo el rol de la prensa en este tipo de cosas, que marca lo que es uno de los pilares de la democracia. Es decir, conocemos estas cosas en general porque no somos Cuba, porque no somos Arabia Saudita, porque no somos la Turquía de hoy. Para empezar eso. Segundo lugar, a nivel político, creo que hay aquí un momento coyuntural de victoria para el Frente, leído a unos meses atrás. Es decir, el Frente estaba a la defensiva en estos tipos de temas que involucran la ética. Ahora está a la ofensiva, y quien está a la defensiva es el Partido Nacional, su principal contendiente en las elecciones. Es decir, hay un cambio de coyuntura que me parece muy importante marcar. Sí, yo no sé si el Frente está a la ofensiva. No está liderando esto. Más bien está observando, ¿no? Claro. Observando una situación que, entre comillas, lo beneficia. Pero lo que quiero decir con esto es que ahora la carta para jugarla ha pasado a tenerla al Frente. En este momento, en febrero 2018. Veremos lo que pasa en abril, en mayo, etcétera. Tercero, creo que acá hay un problema. A ver, podemos hablar de lo ético mucho rato, pero si esto se repite con matices en uno y otro lugar, es decir, por ejemplo, hoy, ¿quién ocupa los titulares? La intendenta Adriana Peña. También el Observador titula que hay 6 intendencias más donde hay casos de familiares contratados, etcétera, etcétera. Recordemos también el caso de la pareja del ministro de Economía, Danilo Astori, el debate que hubo en su época con Claudia Hugo y demás. Cuando esto se entra a repetir, es decir, ya tenemos que salir un poco del terreno del cuestionamiento ético, que siempre es válido. Tenemos que entrar a preguntarnos qué normas o qué ausencia de normas fortalecen este tipo de prácticas. Es decir, creo que si no nos amparamos en una buena institucionalidad, dejamos librado a la voluntad de cada intendente, de cada diputado, de cada senador, que contrate o no contrate. Ya hablaremos de normas, pero Guillermo está levantando la mano ahí. Sí, por lo que estaba señalando Rafael, yo que soy, aparte de columnista ocasional, gran defensor del Observador,
En la columna de hoy, hay una columna que tiene hoy que habla, y dice, en el decreto 30 hay que recurrir al decreto 30 del Poder Ejecutivo del año 2003. Y allí plantea este decreto que se prohíbe que trabajen dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que tenga vinculación con su jefe. Y cuando viene mencionando, dice, esto quiere decir que además de cónyuges, esposa o esposo, no pueden trabajar en la misma repartición u oficina los hermanos, abuelos y nietos, consanguinidad, padres, políticos y cónyuges de los hijos, afinidad. También se incluye a los del primer grado, es decir, padres e hijos. Lo interesante es que tenemos al hermano del presidente de la República en un cargo directamente designado, y es el hermano. Es decir, una de las cosas que uno, y esto no es una defensa con respecto al tema, yo creo que hay que esclarecerlo, hay que entenderlo, pero creo que en definitiva si rascás, parte de lo que Luis Alberto Heber señalaba no deja de ser cierto. Es decir, él de una manera muy extrema señalaba, bueno, te provocas un vacío en el gobierno si entras a considerar claramente que cualquier vínculo familiar te lo impide, porque tenés por todos lados gente que está ocupando posiciones y que tienen vínculos familiares. Entonces, digo, y esto no es una defensa a lo hecho, digo, creo que hay que esclarecerlo, hay que tener una norma que sea clara y que sea entendible para que, y hay que diferenciar entre lo que significa algo incorrecto y lo que significa algo que podrías observarlo desde un punto de vista ético. Tú lo dijiste recién, no deja de ser cierto, pero a su vez salir a defender determinadas posiciones no es positivo. No, por eso digo. Por eso no destacaría ninguna de las actitudes que hemos visto en los últimos días. Venía escuchando la entrevista con el presidente del Frente Amplio y se hablaba, a ver, si durante estos últimos meses todos los que dicen que hicieron campaña política, campaña periodística, estuvieron haciéndola, o sea, no se elaboró en este país, porque todo el mundo hay algún tipo de campaña montada. Esta ahora para el Partido Nacional es también una campaña montada. Lo que hay son hechos. Algunos hechos no cierran del todo con la forma de ver éticamente las cosas hoy en día. ¿Quién soy yo para decir eso? Nadie. Obviamente a la ciudadanía en general no le hace demasiada gracia ver que en determinadas reparticiones, en este caso estamos hablando de las intendencias, pero no es exclusivo de las intendencias, hay bastante familiares o personas allegadas. Exacto. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer las cosas. Eso no es una excusa. La forma de hacer las cosas, o no sé si quieren llamarla jurisprudencia o como quieran, va cambiando con el tiempo y se va adaptando. Y esto es un efecto claro, lo hablábamos ayer un poco con la producción, de el efecto Macri, decía yo, que Macri le entró así como, sí, que también tuvo por supuesto sus fines políticos, pero dijo, basta de familiares. Ahora... Es el efecto Macri... El efecto Macri, pero... Y otros, ¿no? Y otros. ¿No? Es toda el efecto Macri porque está muy cercano, pero viene de otros países. Toda la onda anticorrupción que estamos viendo en el mundo y en América Latina en especial. De acuerdo. Es de algún modo también la movilización de los autoconvocados que puso el acento en el gasto público y el mal gasto público, etcétera, ¿no? Autoconvocados que también se consideraron víctimas de operaciones periodísticas y políticas. Pero a ver, lo importante de esto, y lo sigo en la segunda intervención, es... Indudablemente faltan normas claras. Hasta el propio presidente de la Junta de Transparencia dice no hay mucho de dónde agarrarse. Eso no es una justificación, porque si uno sabe cómo es el sentir, digamos, moderno, entre comillas, sabría que si quiere poner a un familiar o a alguien que considera realmente idóneo para determinados cargos, hay mecanismos donde hasta se puede hacer un llamado a concurso. Sí, dejo por ahí y después seguimos. Adriana, no intervino todavía. Te faltó el tema del cargo de confianza, que es otra cosa que merece una aclaración. Yo creo que lo que hay es la carencia del espíritu republicano. Es decir, no hace falta estrictamente normas si nosotros tuviéramos claro, quiero decir, nosotros uruguayos, América Latina, lo que es una república. Porque verdaderamente el invento de organizarnos como república, donde no hay otra diferencia entre los ciudadanos más que los talentos y las virtudes, nos aleja de toda la tradición monárquica y aristocrática, donde efectivamente los privilegios están dados por la sangre. Es decir, simplemente hay una monarquía, hay una nobleza de sangre que todo el mundo considera normal
ilógico que tenga prebendas, que tenga privilegios, ¿verdad? Es decir, están esas princesitas que la vez pasada pasaba por internet y no sé, una chiquita así, que apenas caminaba, que decían que ya iba a ganar no sé cuántos cientos de miles de euros por mes, porque era... ¿Quién era? No, Era quien era. Era quien era, exactamente, es decir, le corría una determinada sangre por el cuerpo. Entonces, verdaderamente, cuando se abandona ese sistema, la construcción republicana exige un esfuerzo que no tiene que ver con normas, sino con que nos quede claro esto. Nuestros parientes no tienen ningún privilegio ni ningún, ningún privilegio antes que cualquier otro ciudadano que pueda tener mejores capacidades o mejores... Entonces, yo creo que lo que hace falta es volver a una reconstrucción republicana que yo creo que estuvo vigente en nuestros países, en el Uruguay claramente antes de la dictadura, ¿verdad? Antes de que apareciera la guerrilla, ¿verdad? Es decir, ya nomás el hecho de que las guerrillas se legitimaran es también una forma de negar la república. Entonces yo pienso que si nosotros lo vemos por este lado, entonces no podemos sorprendernos de que aquellos lugares posiblemente más tradicionalistas también sean aquellos lugares donde estos lazos de sangre, nepotismo, sean tomados con más naturalidad, ¿verdad? Porque responden a algo que no es un espíritu estrictamente republicano. Sí, estás aludiendo a las intendencias. Sí, estoy aludiendo a la... De todos modos, resulta que esto está pasando, y está clarísimo que está pasando, desde hace añares pasa en otros sectores de la administración también, ¿no? Y en otros partidos políticos, ¿verdad? Es decir, yo no quiero sacarle el cuerpo a lo que está pasando en el Frente Amplio, porque además hay una cuestión que está este tipo de cosas que están visibles, los cargos de confianza, poner a los hijos, primos, parientes, amigos, pero... La novia ocasional, que después cambia y es otra y aparece en otro cargo, o el novio, Pero también está la otra cuestión, que es cómo se elaboran en este país las listas. No hay ningún sistema que obligue a que las listas de los sectores sean conformadas por votos de adherentes a los sectores. Entonces, ustedes... no sé, a lo mejor me lo pueden explicar, pero yo no creo que sea una casualidad que Lucía Topolansky sea la segunda después de Mujica en su lista, de que la diputada Susana Pereira... ¿A dónde te terminás trasladando con el análisis? Estás ampliando bastante el foco, está bien, interesante. Claro, es de que la Susana Pereira sea diputada mientras Bonomi es ministro. Está interesante. Y Claudia Hugo, que realmente no sé a qué bien, porque aparece allí, ¿verdad?, de que no es su esposa, da igual con la legislación que tenemos, que con 3 años, ¿verdad?, de concubinato, los derechos son los mismos, es lo mismo que sea su esposa. Estás aludiendo a la secretaria personal del Ministro de Economía. Sí, es secretaria personal y compañera de vida, ¿verdad? Una desprolijidad que verdaderamente no se entiende. Entonces, yo creo que el nepotismo y todas estas relaciones personales en este país están mucho más arraigadas de lo que nosotros queremos admitir. Adriana no mencionó la palabra, pero está detrás de lo que acaba de decir, la palabra esa es cultura. Es decir, cuando dice republicano, es una cultura republicana. Yo estoy de acuerdo. Lo único que digo es lo siguiente. A veces para vos generar que la gente internalice un modo de vivir determinado, y en este caso sería el modo de conducirse y de designar funcionarios, cierta institucionalidad empuja hacia favor, es decir, creando unas normas, propiciando también que esas normas se cumplan efectivamente, porque ese es otro tema, hay leyes que no se cumplen en este país, ¿verdad? Pero propiciando que esas leyes, esas normas se cumplan, también se va cambiando la cabeza lentamente. Por ejemplo, ¿por qué yo defiendo de forma parcial el caso de las cuotas parlamentarias para mujeres? La defiendo porque creo que eso va a ir empujando
hacia una mayor concepción de igualdad de género en la representación parlamentaria. Si bien no lo defiendo para siempre, porque me parece que lo natural debería ser que no necesitemos de cuotas para que haya una participación relativamente equilibrada, a modo de medida de empuje sí la defiendo. Creo que, no son irreconciliables la cuestión de la cultura republicana con una nueva institucionalidad. Ahí quedaba un tema que tenías razón, Guillermo, que también a veces se utiliza como excusa, que es el de los cargos de confianza o no confianza. Que se apoyó. Y acá se mezcla mucho, ¿no? Porque, a ver, no todo es de confianza. Pero aún siendo cargos de confianza, donde en ese caso uno podría elegir según nuestra legislación actual, pero estoy de acuerdo que la moral, la ética y el republicanismo podrían llevarnos por otro lado, aún en esos casos, hoy en día realmente hay que ser muy inocente para pensar que estas cosas no van a saltar. ¿tá? Y hay que ser a veces muy caprichoso. Yo veo mucho capricho en algunos de estos casos. Y lo digo con todo el respeto que se merecen los jerarcas para elegir a quienes quieren que trabajen cerca. Pero esto no pasa ni en las empresas públicas, privadas últimamente. Salvo empresas familiares, donde, bueno, el foco es una empresa familiar. Muchas empresas ya no aceptan, ya no ningún pariente de ninguna persona que trabaje. Yo no quiero decir que esto sea la tónica que tiene que seguir la administración pública, porque tampoco es justo que una persona muy formada, por ejemplo, hijo de un ministro, hijo de un intendente, no pueda conseguir luego en ninguna parte de la administración pública, cuando está formada y compite o tiene los méritos como para acceder. Pero en estos casos no parecería ser eso. No parecería ser en la mayoría de los casos. Pero 7 personas, 7 parientes en un bien, pero tampoco termino con una cosa. Tampoco con Jorge Vázquez. No, pero por eso no lo estoy partidizando. Esto ahora salió por las intendencias, se discutió en su momento sobre Astori, se discutió sobre Vázquez, si recuerdan, porque Vázquez dijo, no me parece que ser ministro, y ahí salió la discusión, más allá de que haya dicho, no soy ministro, soy subsecretario. No lo estoy partidizando. Ahora, cuando estás en el medio de esta pequeña tormenta de discusión, que me parece productiva, ojalá que salgan cosas buenas de esto, decir, como hace la intendenta de La Valleja, ahora pongo a mi hermano, realmente parece como que como una cosa que estás tratando de incentivar. No sé qué le está pasando a Adriana. Estás tratando de incentivar la polémica por la polémica. Sí. Porque hasta el sentido común te dice, esperemos un poquito. Aunque mi hermana sea la mejor agente de viajes y mi otra hermana la mejor la verdad. No sé. Sí, esta es una de las novedades de estas últimas horas. La intendenta de La Valleja designó a su hermano Gerardo Peña como director de prensa de la comuna luego de la renuncia de quien ocupaba el cargo, Nelson Hernández. Por el momento vamos a pedirle a Gerardo Peña que ocupe el cargo porque ya estuvo en ese lugar y porque tiene conocimiento de la dirección, dijo la jerarca en conferencia de prensa. Tiene un problema el Partido Nacional, Tiene un problema e internamente, ahora la Larrañaga se llamó silencio con el caso Caram. Optó por una estrategia, se están turnando, pero a su vez, esto que digo, ¿verdad? Larrañaga se llamó silencio, pero Marla Fluff, que pertenece a Alianza Nacional, fue al directorio a plantear que se cite al intendente de Artigas para que dé explicaciones, ¿no? Más la cuestión Sarabia versus Botana, ¿sí? En Cerro Largo, es decir, siempre hay como digo, ahora es el Partido Nacional el que está puesto en el lugar de tener que dar explicaciones. Pero el tema trasciende a un partido, es un tema más global, es un tema que merece una reflexión de tipo general, porque lo ves por todos lados. Naturalmente, Guillermo, simplemente pongo la coyuntura política del momento. Porque siempre estamos cobrándonos las cuentas. Ahora se está discutiendo esto. Si esto después lo podemos... discúlpame. Si esto después lo podemos generalizar, genial. Pero tampoco... siempre cobrar cuentas para atrás cada vez que surge un tema no me parece tampoco No es un problema de cobrar cuentas, es un problema de entenderlo como un asunto es que la gente no se olvida, que trasciende la realidad del partido. Yo creo que la gente no se olvida tan fácil. Sí, yo creo que también hay una cuestión... De cultura caudillista, ¿verdad? En el interior, que algunas veces se ve así, ¿verdad? Es decir, tener poder es tener la capacidad, que es lo que hace Adriana Peña en el fondo, ¿no? Es decir, de decir, el Estado soy yo, ¿no? Es decir, una cosa así, y hago lo que me parece. Y ustedes, que son la Junta, ustedes no me van a decir lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Y entonces, bueno, hay algo así como de poder... caudillista, de decir, bueno, yo elijo a los míos,
Y eso también es algo que en el frente se ha dado de otra manera con esta otra forma, digamos, de parentesco social, que es la idea, entre comillas, de compañero, ¿no? Es decir, aquellos con que nos unen ciertos lazos que son mucho más fuertes que cualquier criterio ético, técnico, de capacidad, etcétera, ¿no? Entonces, se dan como familias. En ese sentido son familias por parentesco o familias por haber pasado momentos hace más de medio siglo de no sé qué, ¿no? En los cuales ese tipo de confianza es mucho más importante porque yo estoy en lucha contra otro, ¿no? Entonces allí hay que entender, creo que se puede entender en medio de este tipo de lucha muy descarnada por el poder que está habiendo, ¿no? Sí. Igual merecería definirse mejor el alcance que se le quiere dar a cargo de confianza. Sí. Sí. Bueno, y achicar la cantidad de cargos de confianza, ¿no? También las dos cosas. Las dos cosas. También recordar que, aunque es muy cierto lo que marca Adriana, donde la cuestión del interior destaca especialmente. De hecho, a veces se habla del feudo de alguien. O sea, claro, volvemos a contrastar el nuevo régimen con el antiguo régimen. Pero más allá de eso, recordar, por ejemplo, que fue tema de campaña en Francia. Este tema de los familiares. En España surgió sí, también. y que le afectó seriamente la candidatura al candidato republicano. Cuyo nombre ahora se me está escapando, pero que cayó notoriamente en las encuestas. La normativa, ¿qué dice la normativa? Hoy conversábamos con el presidente de la JUTEP, el contador Ricardo Gil Iribarne, a propósito del caso de Artigas, donde aparentemente el artículo 35 del decreto 30/03 no presentaría objeciones, ¿no? para las situaciones que se han estado comentando. Pero él decía, también está el artículo 11 del mismo decreto, que es más amplio, más vago puede pensarse, pero más conceptual. Dice: el funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza obtenido por sí o por interpuesta persona para sí o para terceros en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro, así como evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública. Él decía, quizás lo vamos a analizar, el caso se va a estudiar en la JUTEP, pero quizás al caso de Artigas se le aplique o le sea aplicable este artículo del 11. De todos modos, claro... Falta algo un poquito más claro, ¿no? Claro, falta una norma más específica, quizás venga ahora. La JUTEP tiene como una de sus responsabilidades asesorar en cambios en la legislación. Bueno, quizás a la luz de este nuevo ambiente haya que cambiar las reglas. Se note que hay un vacío y... Sí. Y falta sentido común. No, pero además le hacemos la otra pregunta. Bueno, ustedes van quizás ahora a analizar el caso de Artigas porque se instaló repentinamente. ¿Y todas estas otras situaciones que están apareciendo también las van a estudiar? Todas estas, todas. Gobierno Nacional, Intendencia A, Intendencia B. Claro, porque estamos hablando de una JUTEP que cambió, ¿no? Con Gil Iribarne en este periodo de gobierno tenemos una JUTEP más activa, más proactiva. No es la misma JUTEP de antes, porque lo que puede pensarse es ¿por qué no actuó la JUTEP antes, no? Bueno, estamos en este sentido también en un nuevo tiempo. Gil Iribarne representa un nuevo tiempo en esta materia. Es un nuevo tiempo, pero es un nuevo tiempo también lo que mencionaban al principio, la autorregulación de alguna manera. Si todos pretendemos que venga un organismo mayor, eventualmente la justicia, y nos venga a decir cómo se hace, esta sociedad sería un caos, y de hecho no lo es en la mayoría de las cosas. No hay autorregulación y en estos tiempos debería haberla porque ya hemos evolucionado. No sé si será así, pero las primeras informaciones nos dicen que en la Intendencia de Montevideo expresamente se instaló la regulación de que no se contratan parientes. No sé si después saldrán, porque esto todo puede cambiar de un día para el otro, pero eso es lo que debería hacerse. Salvo casos excepcionales donde demuestro por méritos y concurso que esa es la persona idónea. Claro, pero además hay una desvalorización del saber técnico, del saber profesional, de la importancia del asesoramiento. Ni siquiera lo sabemos eso igual, ¿sabes? Porque no podemos en este momento decir que esas personas ni siquiera son idóneas. Yo no lo puedo decir. Claro, pero cuando porque no las conozco. Claro, pero es la desvalorización de la existencia de un cuerpo profesional
que esté allí y que el intendente pueda apoyarse en su cuerpo de abogados, en su cuerpo de contadores, en su cuerpo para asesorarse sobre cuestiones que son técnicas. Después él verá los rumbos políticos, pero tiene que haber algo. Aún así, ¿no? En un cargo de claro perfil técnico, en realidad te vas a encontrar, si por ejemplo es pariente el que accede, aún por concurso, que le van a poner una sombra de duda, ¿no? Porque si tú te puedes encontrar en una situación... Igual hay que poner límites en algo, porque si no, no vamos a contratar una cantidad de gente en este país. Estamos siempre emparentados con alguien, eso es real también. No, tanto. Lo que pasa es que los que no están emparentados no aparecen. Ese es parte del problema ese.